La verdadera razón de la Navidad, la destrucción del pecado. Esta es la octava meditación referente a la Navidad o el nacimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, tomada de las Sagradas Escrituras, de Primera de Juan 3:8, que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos sabemos que no bien cayó el hombre en pecado, se puso en acción el plan de redención. Y como parte de eso, la primera venida de Cristo, conocida como la Navidad. Cuando lleguemos a entender lo terrible del pecado y sus consecuencias, entonces nos regocijaremos con acción de gracias, dando gloria a nuestro Padre Celestial por la persona de su Hijo, quien vino a terminar con el pecado, transliterando el pensamiento de un gran hombre, pero expresado en nuestro sencillo lenguaje. Podemos decir: la parte más hermosa, maravillosa, excelsa y loable de la Navidad es el mal que vino a curar, el pecado que vino a combatir y el terrible enemigo que vino a destruir. Preguntémonos entonces: ¿tan terrible es el pecado para Dios que Él mismo, en la persona de su Hijo, se vio obligado a dejar toda su gloria, majestad, adoración y alabanza ya en los cielos, para venir a vivir entre nosotros pecadores, enseñándonos cómo vivir en la presencia de Dios para alcanzar la vida eterna? Y luego debió serse crucificado en la cruz por nuestros pecados. Sí, así de terrible es el pecado para Dios, y aún mucho más para nosotros, que somos engañados y vivimos apartados y no le damos cabida en nuestros corazones. Pero entendamos un poco más de la miseria del pecado y de su poder. El pecado arruina toda la vida. El pecado es el fenómeno que condena toda alma al infierno. El pecado es aquello que impregna al mundo entero. Debido al pecado hay lágrimas, dolor, guerra, lucha, ansiedad, enemistades, discordia, turbulencia, miedo, preocupación, enfermedad, hambres, terremotos, contaminación y muerte. Todas estas cosas estropean nuestra existencia y son el resultado directo del pecado. El pecado perturba y trastorna toda relación humana, la relación entre el hombre con Dios y la relación entre hombre y sus semejantes. Otro pensador dice: el pecado ha convertido la belleza en deformidad, y el malvado se preocupa más de su pecado, que sea encubierto, que curado. Los hombres son más propensos a excusar su pecado que examinarlo. Entonces, es apropiado que en esta época del año en que los hombres prefieren cubrir sus pecados con toda la falsa belleza de la Navidad, que la cubierta sea arrancada, aunque sea por un momento breve, para revelar la fealdad que está detrás de todo. Si no hubiera pecado, no tendría que haber Navidad. No hubiese sido necesario el nacimiento de Cristo. No habría necesidad de su primera venida, ni menos de su segunda venida. Donde está presente la Navidad, también está presente el pecado, el maldito pecado. Es aquello que genera el caos cósmico, es aquella de lo que nadie escapa, y todos los que mueren, ya sea de parto, de enfermedad, de corazón, de cáncer, de guerra, asesinato, accidente, de vejez o de cualquier otra cosa, están muriendo, y todos están muriendo a causa del pecado. Juan Bunyan dijo: el pecado es el desafío a la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios. Es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, el pecado, en términos simples, queda definido en 1 Juan 3:4, que dice:
El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El que pecado es quebrantar la ley de Dios. Además, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y porque todos hemos sido afectados por el pecado, tenemos que morir. Pecado es cualquier violación de la ley de Dios. El pecado es impiedad y la impiedad es pecado. Es vivir como si no hubiera Dios y no hubiera ley, ni autoridad, ni norma, como vive la gente hoy y siempre ha querido vivir. Es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido, despreciando que Dios ha escrito su ley en las Sagradas Escrituras y olvidando voluntariamente que la ley es santa, justa y buena. De una vez por todas, debemos entender que su naturaleza es que contamina. No es solo deserción, es decir, no es solo rebelión, es una contaminación, una profanación. En 2 Corintios 7:1, Pablo la llama inmundicia de la carne y del espíritu. En Levíticos 26:27 Dios habla, aquellos que eligen andar en oposición de mí. Es desafiar a Dios, es cerrar el puño y darle un golpe en la cara a Jesucristo. No importa qué homenaje quiere rendir en Navidad, el pecado le da un golpe en la cara. El pecado clava un clavo en sus manos. El pecado aplasta la corona de espinas sobre su cabeza. El pecado clava una lanza en su costado. El pecado le escupe. El pecado se burla de él. El pecado es una ingratitud tan grosera que busca destronar a aquel que nos dio todo lo que tenemos. El resultado final del pecado es que condena a la gente al infierno, como dice Apocalipsis 20. Al final, en el juicio del gran trono blanco, el Señor reunirá a todos los incrédulos y los arrojará al gran lago de fuego que arde para siempre, la muerte eterna. Y necesitamos saber esto, queridos amigos, que el infierno espera a la mayoría de las personas. Y esa es la fatalidad del pecado en última instancia. Qué cosa tan terrible. Pero hay una esperanza. Todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Todavía tenemos tiempo de tomar en cuenta lo terrible que es el pecado para cada uno de nosotros. Y podemos venir y postrarnos de rodillas ante Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender que nosotros necesitamos su perdón y su ayuda y su guía para poder hacer su voluntad y poder ser parte de la familia celestial. Que Dios sobre abundantemente bendiciones sobre ustedes y sobre sus hogares. Es mi deseo. Dios los guíe. Gracias. Amén.